Bueno, Bueno, un buenas capítulo noches aquí. más. Cupacha, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Un Empezamos el día. Bueno, fuerte, un empezamos la noche capítulo. fuerte. Esta vez será un capítulo muy fuerte, uno de los capítulos más fuertes que tengamos. Unos porque de repente vamos a tener otros un poco más, pero ahí Uno de estamos, tantos. uno de tantos. Pero hoy día vamos a hablar de los juegos satánicos, juegos diabólicos, que en su momento fueron tendencia, estuvieron de moda, pero en realidad tienen un trasfondo oscuro que Exacto, de repente algunos adolescentes en ese momento no entendían, ¿no? claro. Se dejaban llevar más por lo viral, ¿no? Por Pero la bueno, moda. entonces vamos a hablar quizás de juegos virales. Y también uno muy conocido. Que tal vez ha habido películas acerca de Claro, veo eso. películas. Eh, Y quizás muchos ya los conozcan, ¿no? Ha sí, sido muy sonado varias veces. algunos han estado pues de moda, de tendencia, Exacto, por el mismo terror que causaba estas películas. claro. Pero aparte de las películas, vamos a hablar un poco de las historias reales Claro, que vivieron algunas personas, ¿no? En, ok. Bueno, comienza entonces. a ver, comenzamos. Ya comenzamos con Charlie Charlie. Charlie Charlie es un juego que se popularizó en el 2017 aproximadamente. No, más antes. 2015, me 2015, parece, ¿no? Exacto. 2015, porque en la época que yo estaba en colegio, eh, hace pocos años nomás, Claro, época colegio fue. sí, época de colegio, 2015, 2016. 2015, 2016, se viralizó esto. Sí, fue No muy sé si conocido. era por una película o si era real en ese momento, pero sí fue muy sonado. Pero ¿en qué consiste? Algunos de repente ya lo saben, pero a ver, explícanos en qué puede consistir este juego, ¿no? Claro. El juego básicamente es poner sobre una mesa una hoja y poner no, sí, no, sí. O creo que sí, no, no, sí. La cosa es que tiene que haber dos lápices o lo que se tenga a la mano y mencionar, ¿no? Charlie, Charlie. Y Claro, le como haces una pregunta. invocarlo. Y muchos, como es un contenido viral que en ese tiempo, en 2015, era muy sonado, ¿no? En Era muy YouTube, sonado. En Facebook. ese tiempo recién surgía el boom del YouTube. No, YouTube ya estaba antes, ya. Solo que no era muy conocida. Claro, no era muy conocido, sí, por No, pero en eso. YouTube ya estaba sonadito, pegadita, ¿no? Estaba como que empezando Ah, a tomar mayor fuerza claro, ya venía en boom, ¿no? De varios y ya videos. todos empezaban a ver videos virales en YouTube, En Facebook. en Facebook tal vez. En Facebook. Facebook también tuvo mucha acogida. Y justo fue eso, ¿no? Del Charlie Charlie. Vale, entonces, como lo mencioné, ¿no? Es un juego, entre comillas, básico, pero los que muchos no sabían es que este juego, al tener un trasfondo un poco oscuro, pues se dice, ¿no? Que al hacer esto tú abres un portal. Claro. Abres como un tipo de portal Porque y, estamos invocando a alguien en realidad. claro, Al invocas a preguntar un ente, ¿no? claro, en realidad Charlie no Charlie. estamos llamando a Charlie, sino en realidad es como una manera de invocarlo, Al ¿no? diablo prácticamente, porque se le Ajá. mencionaba, ¿no? Sí. Y en realidad no sabemos qué espectro nos podemos encontrar o qué espectro podemos comunicarnos, ¿no? Claro. Entonces, este juego al parecer se popularizó en México y Ya. así fue naciendo en México, ¿no? Y un poco, este juego ha sido un poco relacionado quizás a la Ouija, ¿no? Porque cuando tú juegas este juego dices Charlie Charlie y le haces una pregunta, el cual te responde sí o no, depende de la pregunta que hagas, ¿no? Por ejemplo, puedes poner, existe una presencia aquí y Charlie Charlie, existe una presencia aquí y gira, ¿no? El lápiz y gira sí o no. Sin embargo, esto es un poco también, o sea, juega la psicología, ¿no? Claro. Pero si bien es cierto, no se sabe bien a ciencia cierta, pero ya son tipos rituales, ¿no? El cual hay que tener mucho cuidado, ya que a veces se ha visto casos del cual supuestamente han sido poseídos, así virales, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Claro. De Y hecho, tengo
una experiencia acerca o relacionada con el Charlie Charlie. En mi colegio era muy sonado eso. Claro. Y Todos en los plan, colegios se popularizó en claro, realidad. y en plan como que de curiosidad, o se podría decir de broma o curiosidad, decidimos hacer en el salón, pues, ¿no? Un tablero, porque es una hoja de papel Con dos lápices. y dos lápices y escribir sí y no, nada más, ¿no? Y decidimos, pues, escribir eso. Y nada, pues, o sea, estuvimos todos reunidos porque fue como que todos en el salón rodeamos la mesa y pusimos los dos lápices, pues, ¿no? Hicimos una pregunta y efectivamente se movió el lápiz. Pero como estamos en grupo, yo no sentí miedo en ese momento. Y de repente por el momento, como estamos aglomeradas bastantes personas, pudo haber, ¿no? Un poco de cosas que hicieron mover el lápiz, ¿no? Pero en realidad no sabíamos eso. Claro. Y uno se Y sugestiona. uno se sugestiona, pues busca una razón coherente tal vez para ese hecho. Y nada, pues se dice que al abrir este portal y al hacer más estas preguntas, le estás invitando al demonio a que entre a tu cuerpo. O sea, conforme vas haciéndole más preguntas, es como una invitación al demonio para que entre a tu cuerpo así, y así pues te posea, ¿no? Y ya pues de eso básicamente se trata Charlie Charlie. Tú vas, juegas y conforme vas haciendo las preguntas, el demonio trata de poseerte. Y si no cierras el portal, de repente este demonio te puede poseer, ¿no? Quién sabe. Sí, pues yo también he jugado esto. En mi salón, obviamente. Y pues, en realidad, ya cada quien saca sus conclusiones, pero yo quizás voy un poco más a lo natural, ¿no? Quizás ha sido un viento, ¿no? Pero sí, efectivamente sí se movió el lápiz. Y eso fue mi experiencia con Charlie Charlie. Sí, un juego, Un se podría juego decir muy reciente, uno, no tan reciente en realidad, ya pasó 5 años. claro, pero Pero sin embargo tiene muchas trascendencias, se podría decir. claro, Y espero que no lo jueguen, ¿eh? A pesar que pueda no ser peligroso, es mejor no no arriesgarse, arriesgarse, ¿no? ¿no? ¿Y Claro. hay que jugar? Ya, entiendo. Y pues entonces, eso fue Charlie Charlie. ¿Tu hermano? Y esta noche vamos a hablar de uno de los juegos tal vez Más sonado. más populares de lo que es lo paranormal. Básicamente, si te gusta mucho lo paranormal y si decides ser un poco más curioso o tal vez quieres, no sé, verlo tú mismo, tal vez puedas tener esto, pues, ¿no? Hablamos de la Ouija, es un tablero que básicamente ya todo el mundo lo conoce, hasta lo puede buscar, encontrar fotos o videos acerca de este tablero. Este tablero creo hay letras y números, si no me Letras, equivoco. números, símbolos, Símbolos, exacto. donde te puedes comunicar más preciso con lo que quieres Pero ¿y buscar, cómo ¿no? nació este juego? Quizás he escuchado un poco sobre Hasbro. Ya Hasbro fue uno de los últimos, se podría decir, dueños que compró ¿Lo este compró? juego, claro. Pero en realidad no se sabe mucho de su Su creación, creación, su origen. claro. Pero se dice que en 1840 ya había un auge de espiritistas en Estados Unidos, ¿no? Justo después de la guerra civil que tuvo, muchas personas, al tener muchos familiares muertos, querían comunicarse con ellos. Y al no tener como que una herramienta, se fue creando poco a poco esto. Pero en realidad, no sé si creo que todo el mundo ha visto el Chavo del Ocho. Yo creo Ah, que es sí, muy conocido el Chavo del claro. Ocho, ¿no? No sé si recuerdas un capítulo en donde invocan a los espíritus chocarreros. Claro, en la casa Don de Ramón está Don en una Ramón. mesa, sentados todos alrededor y se tocan las manos. Y el chiste es en que el Chavo del Ocho se asusta y comienza a temblar la mesa. En Claro. realidad, básicamente, eso es lo que tenía que pasar en una sesión espiritista. Ok. Antes de que se cree la Ouija, los espiritistas ya profesionales eh, se prestaban servicios para que familiares puedan comunicarse, ¿no?, con sus fallecidos.
Este ritual consistía en ponerse en una mesa alrededor y comenzar a hacer preguntas. Estos espiritistas traducían el movimiento de la mesa y los golpes en letras o en números para poder contarles a la familia qué trataban de decir. Y así se podría decir que comenzó como que un poco estas sesiones espiritistas, ¿no? Empezando un poco a poco ya en lo paranormal. Poco tiempo después se fue creando el internet, todo. Pero esto es más que nada nace en Estados Unidos, entonces. Claro, básicamente en Estados Incluso hay Unidos. una película que se llama Ghost, La sombra del amor, creo, algo así, donde hay una escena donde supuestamente en Estados Unidos, no sé si sea verídico esto, en esta escena hay tipo una chamán, ¿no? Ya, Una medium, la cual asistían personas, era una persona afrodescendiente, tenía su local, iban personas para preguntar por sus seres queridos. Entonces, entre comillas, supuestamente esta persona le entraba el alma para comunicarse con estos entes, claro. ¿no? Sí, sí. Y me imagino que hay mucha duda, ¿no? Por poder comunicarse quizás con seres que ya trascendieron, ¿no? Y es más Estados Unidos quizás con las guerras que hubo y por Claro, eso con sus nació todo guerras eso, ¿no? civiles y todo eso. Ahí fue donde nacen los espiritistas, ¿no? Donde nace este colectivo donde se dedicaban, pues, ¿no? A tratar de comunicarse con familiares Claro. y personas muertas. Poco después, como te iba comentando, ya se creó el internet y no sé si habrás escuchado los famosos foros que existen en internet. Claro, Yahoo. Claro, en Yahoo, Yahoo, ahora en Reddit. Reddit. Y se hizo muy popular un tablero Ok. donde ya todo el mundo decía que con ese tablero se podía comunicarse con espíritus, ¿no? Pero antes Pero antes. ya había un prototipo por decir, comunicación con los muertos, ¿no? Esto se trataba, no sé si has visto en la Ouija que tiene como un corazón de vidrio, en donde estos te indican, ¿no? Este es como que el puntero para que te indiquen las letras. Vale, sí, sí, sí. Tienen forma de corazón. Sí, creo. Recuerdo vagamente, pero también he visto que es como un símbolo, ¿no? Claro, ya. Esto, antes de que se cree la Ouija, tenía como un pequeño lápiz abajo y lo que hacía el espiritista era poner su mano y escribir, según con lo que preguntaban. Como tú dices, el alma entraba a su cuerpo y empezaba a escribir. Pero como se dice, no era muy creíble. Claro, te pueden fanfarronear, ¿no? Ujú, Hay muchos estafadores. claro. Entonces después, tiempo después, ahora que te comenté en los foros, se fue diciendo pues, ¿no? Que existía este tablero donde puedes comunicarte pues con las personas, con mayormente las personas fallecidas. Poco tiempo se hizo muy famoso como un juego de mesa y ahí es donde Hasbro lo compra y decide venderlo, ¿no? Y hay una película muy famosa que lo hizo más conocida todavía la Ouija, que es El Exorcista. La mítica película donde podemos ver, pues, ¿no? A esta chica poseída volteando su cabeza. Y ahí es donde se vuelve más famoso este tablero, porque ahí en una escena es donde lo utilizan y comienzan a invocar, pues, ¿no? Como cada uno ya sabe en la película. Y la única frase que todo el mundo tiene en este foro es que nunca deberías jugar la Ouija solo. Yo creo que es porque si juegas solo hay mucho riesgo, ¿no? Quizás no sé, pues puedes ver muchas cosas. Y Claro, uno no desconoce a ciencia, o sea, no sabe qué es lo que depara, ¿no? Quizás le pueda poseer un alma y claro, eres más vulnerable a ser poseído si juegas solo. ya ves. Y, por ejemplo, si en caso de que haya una posesión, lo recomendable es cerrar el tablero para expulsar al demonio, ¿no? El tablero entonces tienes que cerrar el portal. Claro, tienes que cerrar el portal y ya, pues, si básicamente estás solo, Vulnerable, eh, te vuelves vulnerable, ¿no? ¿quién cierra el tablero? Si estás poseído, ¿no? Ya, pues básicamente es por eso.
Y pocos saben su significado de la Ouija. Ah, tiene un Eh, significado, la claro, palabra. la palabra Ouija. Ok, yo En creo que es el, demonio. en el idioma egipcio significa buena suerte, Buena suerte. buena suerte. Y básicamente es como Una que advertencia. una advertencia, como un juego de palabras, Claro, porque buena suerte es lo que va a venir, ¿no? Puede ser, claro, ¿no? puede interpretarse de diversas formas, pero yo lo basaría como un Una término advertencia, yo creo. desafiante, Claro, ¿no? Como que si logras jugar esto, atente a las consecuencias, ¿no? claro, algo así, yo también. Y te voy a contar unas pequeñas historias, unos pequeños hechos reales, que de repente no pasaron acá, pero sí pasaron en otros países, en otros lugares. Esta historia se llama No fue el gato. Vamos a hablar de Kyla. Kyla es una niña muy curiosa, de repente muy traviesa, donde encuentra en su casa una ouija. Su mamá le dice que por nada del mundo lo juegue sola. Es más, ni siquiera que lo juegue, porque ella tuvo malas experiencias habiéndolo jugado de niño. Tú sabes cómo son, pues, ¿no? Algunos adolescentes de curiosos o traviesos que no obedecen a sus papás, de las advertencias que les da. Entonces Kyla decide jugarlo en su cuarto. Decide invocar a cualquier demonio que se presente, pero no obtuvo ninguna respuesta. Pero Kyla, al ser muy insistente, siguió jugando, siguió insistiendo, pero no obtenía respuesta. Cansada de tanto insistir, guardó la ouija sin haberlo cerrado y bueno, se fue a dormir, ¿no? En medio de la noche, escucha pisadas en el techo. Y a lo mejor dice, pues no, fue el gato. De repente el gato está Claro, andando. no buscar lo natural, ¿no? Ujú. Lo lógico. Su papá entra y le pregunta a su hija que si escuchó esos pasos. Entonces su hija le dice, fuerte, ya pensando fuerte, que tal vez fue el gato. De repente está andando. Su papá, también tranquilo, sin sospechar nada, decide irse, puesto que Kyla no le dijo todavía a sus padres que había jugado la Ouija. En medio de la noche ya se escuchan unos pasos más fuertes, como si fuera una persona que estuviera caminando así enojada, pues, ¿no? Dando pasos fuertes. Entonces Kyla se asusta y decide salir afuera de su habitación. Entonces llama a su papá y le dice que había escuchado pasos fuertes. Entonces su papá va a su escritorio y saca un revólver, ¿no? Decide salir de su casa, a los minutos vuelve a entrar y le dice que definitivamente se observó algo. Era una sombra que se perdió en el bosque, saltó de su casa porque estaba en el techo y se perdió en el bosque. Así que asustados y precavidos deciden dormirse, pues, ¿no? Su papá un poco más precavido porque puede intuir o pensó que era un ladrón. Claro, un instinto. Entonces Kyla, eh, en su mente, en su conciencia, no sabía que era, sabía exactamente que no era un ladrón, porque ella pensaba, seguro es un espectro, un demonio, que ha llamado al jugar la Ouija. Entonces Kyla decide agarrar la Ouija y cerrarla definitivamente, ¿no? Guardarla en su caja y como si nada hubiera pasado. Cosa que está mal hecho, porque Kyla no cerró la Ouija dentro del juego. Básicamente dejó un portal abierto para cualquier demonio entrar o invada su casa, ¿no? Kyla trata de dormir, pero no puede. Así que cierra los ojos y escucha un lento y frío, una fría respiración en su oído. Kyla se asusta y sale de su cuarto corriendo. Y desde ese día, la casa de Kyla es invadida por estos demonios, fastidiándola y atormentándola por toda su vida. Una historia, ¿eh? Un poco tétrica, ya que está basada en hechos reales.
es muy peligroso no cerrar una ouija. Pero todo esto, ¿quién tenía el juego? Su mamá. Claro, su mamá en el Y su juego. mamá al final murió, ¿o qué? No, no se sabe más de la historia. Se sabe que hasta ese momento no le avisó a sus padres, pues, ¿no? Pero yo digo, ¿qué responsable deja un juego, entre comillas, peligroso, se podría decir, ¿no? Al alcance de sus hijos. Es Mm, demasiado irresponsable. Y yo creo que es muy peligroso, ¿no? Dejar esos juegos al alcance de tus hijos, pero bueno, ¿no? básicamente, creo que tengo entendido, en Europa fue muy popular tener esta ouija. Que como un juego Era como como un juego de mesa. Monopolio, Ludo. Se decía que algunos jóvenes enamoradizos compraban la ouija para tener una velada romántica con sus citas y jugarle esto y así poder agarrar la mano de su cita. Ah, ¿Me ok. entiendes? Era como una estrategia. Era como una estrategia así como para que se asuste y tú aproveches. Claro, Es algo como así, ver ¿no? una película de terror, prácticamente. Exactamente. Y por eso fue entre comillas, fue un poco famosa para este tipo de personas, ¿no? Hay otras personas que se lo tomaron muy en serio el juego para invocar demonios, para invocar hasta familiares que querían escucharlos. Pero otros se dedicaban, pues, ¿no? A hacer este tipo de estrategias para conquistar a una amada. Y por eso se dice que básicamente todo el mundo tenía una ouija en su casa. Y con esto nos pasamos a la segunda historia y nos puede dar una lección de lo muy peligroso que puede ser este juego, porque se trata de dos amigos que deciden jugar a la ouija y uno de ellos preguntó, ¿no? ¿A qué edad iba a morir uno? Pero todo esto, ¿tú qué preferirías? Solo una pregunta pequeña. ¿Qué preferirías? ¿Saber cuándo vas a morir o saber cómo vas a morir? Yo creo que saber cuándo voy a morir, como para tener calculado el tiempo y poder aprovecharlo, ¿no? En cosas que no hice de repente. ¿Y ustedes Que el chat qué nos comenta, preferirían? Claro, claro. ya, digamos. Y básicamente preguntó eso, ¿a qué edad iba a morir? Y la Ouija le respondió que a los 18 años. Y después le salió que moriría estrangulado y asesinado por alguien. Por conciencia de la vida de repente, o tal vez la Ouija sí cumplió lo que dijo, Le dijo a su destino. pocos días antes de su cumpleaños, misteriosamente fue secuestrado, torturado y estrangulado. Y este chico murió antes de cumplir los 18 años. Básicamente un poco peligroso lo que puede llegar a ser este juego. Pero algunos dicen que no, puede ser una conciencia de la vida tal vez. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar. De repente tú mismo marcas tu destino. ¿Tú qué piensas? ¿Que el destino está escrito o que tú mismo escribes tu destino? Yo creo que cada uno escribe su destino. Nada está marcado para alguien. O de repente sí, pero uno puede cambiarlo en el camino, ¿no? Y de repente este chico cambió al jugar esta Ouija, ¿no? Y preguntar eso. Interesante. Y seguimos con otra pequeña historia, otra pequeña anécdota que pasó a dos chicos. Hay que ponerles un poco de nombre para darles vida a estos, ¿Puedo poner un nombre ¿ya? random? Ya, Eduardo. Eduardo y Pablo. Eduardo y Pablo pertenecían a una secta satánica, Como los Cocos Clan. algo así. Y deciden invitar a dos amigos a jugar la Ouija. Están, pues, ¿no? Rodeando una mesa pequeña, al igual que esta. Ponen el tablero encima. Y en pleno juego, a estos dos chicos, a Pablo y Eduardo,
les da como una especie de posesión a los dos. Y lo único que repiten es, te vamos a obedecer, mi Dios. Belcebú. Poco después de decir esto, asesinaron a sus dos amigos. Las autoridades los encontraron y decidieron pues meterlos a un centro de rehabilitación mental, porque ellos afirmaban solo seguir órdenes de su Dios, y lo cual esto era asesinar a estos dos pobres jóvenes, ¿no? Y esta historia de repente es un hecho real, pero nos habla lo muy fuerte que puede llegar a ser las creencias de uno. Claro, ese es el dogmatismo que uno se hace, ¿no? Claro. Se ciega por la fe, entre comillas, sobre cualquier religión. Ujú, sí. No solo hablando ahora de satánicas, sino otras distintas religiones que hay, ¿no? Claro, se ciegan por su fervor, y lo cual el fanatismo no es bueno, ¿no? Claro. Todo, en realidad todo mucho es malo. Claro, todo en exceso de algo es malo. Ujú. Y básicamente de eso vamos a hablar de tres amigos que soñaban ser millonarios, querían tener dinero, así que ellos deciden hacer un trato con el diablo, pero no tenían el medio de cómo hacer este trato, ¿no? Así que deciden comprar una ouija. Una tarde, en una cena, deciden pues, ¿no? Jugar esta ouija para llegar a tener un trato con se podría decir, Satanás, para que les dé dinero. Así que en pleno juego le preguntan los números de lotería que iba a dar en esa semana. Entonces, la Ouija les da un número. Después de este número, sale una frase. Logran descifrar una frase en el juego. Esta frase dice, la suerte tiene dos caras. No le hicieron mucho caso a esta frase, estaban concentrados más en el número. Obviamente, ¿no? Les da un número de lotería y están pensando en otra cosa, en ser millonarios. Y efectivamente, a la semana ganaron el premio mayor, millonarios. Poco después, años después, estos tres amigos caen en desgracia. Uno de ellos muere en un accidente, otro cae en la quiebra hasta volverse loco, y el último decide suicidarse por las muchas deudas que tenía. No le funcionó un negocio, no le funcionó tal vez su negocio que iba a abrir, cayó en quiebra y tenía muchas deudas, ¿no? Y se suicidó. Y ese es los riesgos, ¿no? Que uno Es lo, comete. claro. O sea, prácticamente su suerte vino con desgracia. Ujú. Básicamente la frase que soltó lo último, ¿no? La suerte tiene dos caras. Una cara puede ser felicidad, alegría, Fue su ruina prácticamente, es ganar esa lotería, ¿no? y a la vez fue la ruina de ellos, porque pasaron muchas desgracias. En realidad, hacer un trato con un demonio o con el mismo Satanás es muy arriesgado. Es muy fácil decir, pues no quiero hacer el trato con el diablo, o hasta venderle mi alma al diablo. Pero en realidad, a lo que vas y a lo que temes, da desgracias. Esta es la historia de Marco, que quería la vida eterna. Así que decide hacer un trato con el diablo, con Satanás. Y como te dije hace un momento, el único medio para contactarnos con demonios es la Ouija. Así que Marco decide comprar esta Ouija y hacer la invocación, pues, ¿no? Al diablo.
Marco le pide la vida eterna y a los pocos días se le ve, se le encuentra a Marco muerto. No se le encuentra que fue asesinado, no se sabe de qué manera murió Marco, pero se le encuentra muerto. Ahora por causas extrañas. Sí. Su alma vaga por toda la eternidad en esa casa, sin poder ir a otro lugar. ¿Cómo puede llegar tanto a la ambición que te hace hacer cosas malas? Y como dice el dicho, ¿no? Cada cosa tiene una consecuencia. Y más si haces una cosa mala, una cosa negativa, las consecuencias que te puede traer son catastróficas, se podría decir. Claro. Marco era muy interesado, decidió ofrecerle su alma al diablo por la vida eterna, y de alguna otra manera el diablo le consiguió la vida eterna, pero no como él quería, ¿no? Sino lo hizo como una forma de un condenado, se podría decir hasta de un espectro. Exacto. Y esto nos lleva a la última historia, que nos habla de un anciano, aproximadamente 77 a 78 años, llamado Oscar. Le vamos a poner Oscar, Un anciano. un anciano. Este abuelito Oscar es arrestado por asesinar a su esposa, pero la audiencia y tú dirán que de repente fue poseído, tal vez por la Ouija, pero en realidad no, fue al contrario. Su esposa decidió comprarse una Ouija, y la Ouija le decía que su esposo, ya teniendo una edad avanzada, le engañaba con otra mujer y tenía mucho dinero escondido. Le escondía dinero a su esposa. Y su esposa le crea la Ouija y le dice, pues, ¿no? Que qué es lo que debe hacer. Y la Ouija le dice, o sale en la Ouija, que debe hacerle confesar al esposo, a como el lugar. Entonces su esposa, se podría decir poseída en ese momento, decide secuestrar a su esposo en su misma casa y torturarlo, al punto de que Oscar, el abuelito de 77 años, la llegó a desconocer y decidió defenderse. En el juzgado, la jueza le dio libertad porque asumió que se defendía al ataque de su esposa. Y con esto terminamos estas pequeñas historias, estos pequeños relatos que nos trae este pequeño tablero, Fuerte, fuerte. pero muy poderoso en lo que llega a lo que puede ser espiritual Claro. o hasta demoníaco, ¿no? La Ouija es se podría decir, un juego, pero en realidad no lo es, que no es para toda la gente. Definitivamente. Algunos pueden ser muy susceptibles, muy vulnerables a esto, y pueden llegar a ser, tal vez poseídos, ¿no? Eh, estas historias nos cuentan, pues, ¿no? Que sí pasan, que sí hay experiencias de personas que cayeron en este juego. Pues este segmento fue muy fuerte, ¿eh? Muchas historias que Reales, plasman lo que claro. peligroso que puede ser jugar este juego, ¿no? Ujú. Y en realidad no se trata como un juego, pero no lo es. No lo es. Yo no lo vería como un juego. Son, bueno, es algo desconocido, se Es podría algo decir, ¿no? desconocido donde se podría decir como un portal, Portal, exacto. donde tú lo abres y das acceso a demonios a que entren, pues, ¿no? En donde estés, en tu hogar, en el colegio, de repente en un bosque, hasta en un cementerio, ¿no?
yo tengo una historia, hermano. Y en sí es un juego que se hizo viral también, así como Charlie Charlie. ¿Ya? Estoy hablando del juego de la ballena azul. No sé si has escuchado un poco de este juego. No, la verdad que no. Se hizo muy viral en el 2017, ya que este fue un reto suicida. En sí constaba de 50 retos y el terminar tenías que suicidarte, prácticamente. Wow. Eh, Se dice mucho sobre su origen, ¿no? Pero lo que más se acierta a su origen fue que en Rusia se remonta, este origen va a remontar a Rusia. En Rusia. Nos trasladamos a Rusia. Nos trasladamos a Rusia. Entonces, la historia del desafío de ballena azul comenzó con Rina Palenkova. ¿Ya? O Palenkova, algo así, ¿no? Lo que pasó es que el 22 de noviembre de 2015, Palenkova, una adolescente que vivía en el sureste de Rusia, publicó un selfie, donde se ve el aire libre con una bufanda. Y pues sacando el dedo medio, pero ese dedo tenía rastros de sangre seca. Sangre. Sí, lo cual esta foto fue con un mensaje, ¿no? Que decía, la leyenda dice que adiós, prácticamente se despedía, ¿no? Y al Claro. día siguiente Rina se quitó la vida, Se suicidó. se suicidó, exacto. Y pues fue muy sonado, ya que esta selfie venía claro, con este juego, ¿no? La ballena azul. La muerte fue muy discutida en muchos foros, ¿no? Que tú mencionaste, ¿no? Puede ser Claro. Yahoo, En Reddit. fue muy sonado, ¿no? En los foros. Ya que antes no era tan popular los videos, eran Claro. más historias contadas. Y pues en estos foros se volvió muy viral, ¿no? Así, al igual que Charlie Charlie. Como se volvió muy viral en los foros, lo que pasa en los foros es que a veces se confunde un poco la ficción con la realidad, ¿no? Y al Claro. ser muy popular esta historia de Rina, incluso se podría decir que se fusionó con otras historias de otros adolescentes que se quitaron la vida, y la cual dio inicio, ¿no? A quizás una leyenda popular de la ballena azul. ¿Y por qué quizás se asocia a la ballena azul? Claro, o sea, ¿por qué tiene nombre esto de ballena azul? ¿Qué tiene que ver una Claro, ballena ¿qué tiene azul que con ver? todo esto? No sé si sabías que aparentemente, a pesar de que muchas ballenas suelen andar en grupo, al final mueren solas. Claro, se aíslan de su Se aíslan de grupo. su grupo para no poder quizás no tener un duelo, ¿no? Ujú. Estas ballenas suelen encallarse en algunas playas. Hay muchos videos donde se ve a ballenas las encuentran tiradas, ¿no? En la orilla. Claro. Y suelen morir solas, ¿no? Su grupo obviamente se va, ¿no? Y Básicamente se podría decir que estas ballenas se aíslan del grupo y se podría decir por diferentes motivos. Claro, ¿no? X, ¿no? claro, se podría decir entre comillas suicidios al salir a la orilla, porque Claro, ellas, ya están solas, ¿no? No están con claro, su grupo. Y pues suelen engallarse en playas, ¿no? Porque no saben por dónde guiarse. Y eso es una de que se asocia un poco, ¿no? Y otro también es que dicen que es una referencia a las letras de una banda de rock rusa llamada Lumen. Y por tanto, también se menciona que a veces las ballenas suelen representar algo tristeza, ¿no? claro, melancolía mejor, Melancolía, que son solitarios claro. quizás. Y pues, ¿cómo se remonta ya a los suicidios, ¿no? Que se popularizó, ¿no? En 2016, 2017, con este juego que se vio muy viral, ¿no? Claro. En un artículo de la periodista Galina Mursalieva en Novaya Gazeta, un periódico de investigación hizo que la historia se popularizara. Se menciona que en las redes sociales, algunos de tantos nombres enigmáticos como ballenas oceánicas y F-57 existía un juego. No, estos son los nombres que se dan, ¿no? Para popularizar quizás en clave, se podría decir, para estos juegos, Claro, ¿no? formar sectas, mejor Claro, dicho. formar sectas, ¿no? Y pues popularizar este juego, ¿no? En el cual este juego los llamados curadores le daban a los jugadores 50 tareas para completar en 50 días. Y esto se mencionó Básicamente, mucho de ese tiempo, en 2017, ¿no? claro, una tarea Que, por día tenían que claro, realizar. y al final prácticamente, Claro, se tenían que suicidar. claro, la instrucción al último día, como menciona, es el suicidio, ¿no? Y dices, en un reporte de Novaya Gazeta, 130 niños podrían haberse suicidado entre noviembre de 2015 y abril de 2016. Wow. Estamos hablando 2016. de niños. De niños, exacto. O sea, Claro, por inocencia, ¿no? claro, esta secta o estos integrantes de estos grupos llamados curadores
tenían más acogida en adolescentes y niños, se podría decir. Por la inocencia, ¿no? Claro, O quizás porque a veces, quizás es un poco un trasfondo muy especial, ¿no? Hay a veces que uno se siente abandonado por sus padres, o claro, los problemas que tienen por la rebeldía, claro, por básicamente, la propia adolescencia en sí que tienen, ¿no? No se entienden con sus padres claro. y al cual acuden, ¿no? A redes, foros, a desahogarse, se podría decir, y encuentran estos juegos peligrosos, ¿no? Claro. O sea, los que tienen más acogida se podría decir que son estos chicos más susceptibles, más vulnerables en sentimientos, se podría decir. Claro, Que de repente tienen un problema en casa o problema social, quién sabe, problemas problemas emocionales X, exacto, y quieren de repente, pues, ¿no? Al seguir estos juegos, refugiarse en estos grupos, ¿no? exacto. Sin saber las consecuencias que pueden traer. Claro, eso pasa, ¿no? Y bueno, la historia causó considerable alarma. El gobernador de Ulyanovsk, en el oeste de Rusia, comparó en un programa de TV al desafío de la ballena azul con el grupo extremista Estado Islámico. Mira, ¿eh? O sea, lo relaciono con los islam. Claro, imagínate, llegó a la televisión y quizás esto se fue un poco contraproducente, se podría decir, a pesar que puedes advertir el peligro, expones a que muchos niños conozcan más sobre este Claro, les juego, dé ¿no? más curiosidad e intenten investigar acerca de esto y quién sabe, ¿no? Tal vez jugarlos. Claro, y como fue puesto en la televisión, ya varios medios, ¿no? Se contactan, otros países se impactan por la noticia y otros países siguen conociendo estos juegos, ¿no? Y pues rápidamente el pánico se expandió fuera de Rusia. En Georgia, Estados Unidos, una joven de 16 se suicidó. Fue cuando su familia se enteró del reto de la ballena azul que se dio cuenta del significado de las enormes pinturas que finalizó en la escuela antes de morir. O sea, pintó una ballena azul antes de suicidarse. Claro, en Estados Unidos una joven, ¿no? Lo menciona, que antes de suicidarse pintó esta ballena, ¿no? En las paredes quizás, ¿no? Como parte de los retos de estos foros, ¿no? Tan peligrosos que pueden ser. Pero ya hablamos de una secta suicida, se podría decir, Claro, una secta suicida. porque al hacer esto, Es que el problema es en sí son los foros, ¿no? Los claro, foros, bueno, o también los problemas que uno puede tener, ¿no? Se deja un poco llevar por lo que dicen las demás personas, claro, ¿no? influye mucho eso, ¿no? Hay muchos factores en sí, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado, ¿no? A pesar de que Sí, ahora no es viral, por eso hay que tener mucho cuidado con los hijos, ¿no? claro, siempre es bueno Con los menores de edad. buscar ayuda si, Claro, si tienes sí, problemas, si te encuentras un poco mal. No está mal estar mal. mal, El pero problema básicamente tienes que buscar un poco de ayuda para poder salir de eso, ¿no? no está solo. Claro. Y pues, como lo mencioné, este joven pintó las ballenas azules, ¿no? Y luego vinieron otros suicidios. Un joven llamado Isaías González, también en Estados Unidos, un joven de 19 años en Hyderabad, India, y dos niñas rusas, Yulia Konstantinova y Verónica Volkova. Pocos días antes de morir, Konstantinova publicó una imagen de una ballena azul en su cuenta de Instagram. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Quizás en las redes vemos de unos familiares, amigos, una imagen de una ballena, hay que tener Claro, tal vez sea preocupación, una ¿no? alerta esto, ¿no? Claro, De que pueda pasar algo. hay que tener mucho cuidado. Y bueno, dice que el sospechoso, o sea, El que creó todo no se esto, podría decir que creó, quizás uno de los que incentivó, se podría decir, claro, que promovió todo esto. promovió esto. En noviembre de 2016, Philip Budekin, de 21 años, fue arrestado por incitar a adolescentes a quitarse la vida. Claro. Budekin admitió su presunta culpabilidad, según le dijo al medio local, y esto fue lo que dijo. Hay gente, y luego hay desechos biodegradables. Yo estaba limpiando nuestra sociedad de este tipo de gente. A veces pensaba que eso estaba mal, pero al final tenía la sensación de que estaba haciendo lo correcto. Hay que estar un poco enfermos para poder decir eso, ¿no? Prácticamente tenía un odio repulsivo a la humanidad, ¿no? A los humanos, a las Un personas. poco desagradable su Claro. Y frase. a todo esto, ¿tú qué crees, hermano? ¿Que el hombre es malo por naturaleza o la sociedad lo vuelve malo? Tal vez yo creo que es la sociedad. La sociedad, o sea, el hombre no, ok, ese es tu punto de vista. Claro, uno puede ser bueno de corazón, eh, puro de corazón también, pero las influencias o las personas que influyen en tu vida
tal vez te hagan tomar decisiones que están mal. Exacto. Y eso hace que cambies tú. ¿Y Y ustedes qué opinan? Digan en los comentarios esta pregunta. Y bueno, a Budekin le gustaban las computadoras y aspiraba a ser productor de White House, un género de música electrónica de temática oscura. Fue un ex estudiante de psicología. Daba la impresión, de acuerdo a la descripción de los medios, de que utilizó tácticas extremadamente elaboradas para manipular a adolescentes y hacer que se suiciden. El joven dijo que creó el juego en 2013 bajo el seudónimo de F57. Y eso es muy común, ¿no? Ver nombres clave en diferentes aspectos, ¿ya? claro, En diferentes aspectos, quizás en bandas, pero ahora lo vemos en un juego, ¿no? Que incita al suicidio. a suicidarse. Que combina el son F57, que combina el sonido del principio de su nombre, Philip, y los últimos dos dígitos de su número de teléfono. Wow. El 10 de mayo de 2017 se declaró culpable y fue sentenciado a 3 años de prisión. Y con todo esto, ¿tú crees que ha sido un caso cerrado? La verdad que no, No, porque, o sea, básicamente encierras al creador, pero el juego aún sigue aún sí. circulando en todas las redes, ¿no? Redes. Claro, ha sido circulando y habría otros creadores o otros seudónimos, ¿no? Que quizás acoplaron estos nombres, ¿no? Claro. Y bueno, ¿no? Esto fue prácticamente el juego de la Vena Azul, que consistía en 50 retos para 50 días y al final tenías que quitarte la vida. Y según he visto hace unos años, también me acuerdo bien, eh, se- con una navaja se dibujaban ballenas. Wow, eso no sabía. Esa era una parte de los retos también. Se dibujaban ballenas, se autogolpeaban, ¿no? Se autoflagelaban. Wow. Y bueno, ¿no? Eso O fue sea que el los juego de la juegos, ballena azul. los juegos tampoco no eran tan divertidos, se podría No decir. era un juego prácticamente. Claro. Era torturarse uno mismo. Claro, era un juego, bueno, era violencia camuflado en un juego, Un ¿no? juego. Bueno, poco fuerte la ballena Sí, azul. eso fue la ballena azul. Y esos fueron los juegos más virales, ¿no? Y ahora voy a hablar sobre Verónica tres veces. Este es un, también le dicen Bloody Mary. No ¿Quizás has sabía. escuchado un poco de sobre esto? La verdad sí, fue en primaria, se podría decir, cuando era niño. Se decía que no podías nombrar, creo, su nombre en el espejo, algo así. Claro, exacto. Esta historia sobre Bloody Mary tiene origen mexicano. Yo también lo recuerdo, así como breve anécdota, hace años. Vi un video, ¿no? De Verónica, una historia, Ya. y la cual yo lo vi de pequeño y sí, me quedé un poco impactado, tuve pesadillas, hasta que me acuerdo. Y ahora lo vengo a contar, ¿no? Ahora acá. Qué cosas de la vida. Claro. Bueno, Bloody Mary en sí es una... Hay dos orígenes en sí de Bloody Mary. Uno menciona de que es una niña, fue una niña de 15 años, con un cabello hermoso. eh, un día, un día X, estaba en su casa. Sin embargo, tenía un acosador, ella no lo sabía. Y pues en su armario la estaba vigilando mientras se peinaba. Y pues, según él era una broma, ¿no? Ella la asusta, le tapa la boca con un pañito y le corta el cabello. Wow. Se lo roba. Entonces ella admiraba mucho su cabello, ¿no? Y lo que hizo fue, la sentenció prácticamente, le dejó un trauma, ¿no? Porque a ella le gustaba su cabello. Y un día de esos, bueno, al día siguiente o el día siguiente se suicidó, porque no tenía ese cabello. Wow. Y pues dice, por eso la leyenda dice que si enciendes 3 velas, acá tenemos justo más de tres, y estás frente al espejo y te peinas 100 veces y mencionas su nombre, Verónica 3 veces o Bloody Mary 3 veces, ella aparecerá. Y te mata. Claro, aparecerá y ya tú verás qué te hace, ¿no? Claro. Y otro origen menciona de que Bloody Mary o Verónica tenía una enfermedad terminal. Ya. Y esto es un poco más oscuro, ya que ella estaba muy enferma y tras varios días falleció y fue enterrada en el jardín de su padre. La madre de Mary no quería despegarse de la tumba de su hija, por lo que el padre de Mary le inyectó morfina para que no se fuera a morir de frío.
Wow. Y antes de irse Morfina. a dormir, amarró en la mano de su hija un hilo y al otro extremo una campana. Wow. O ¿Con qué fin, sea, no? en la mano muerta de su hija. Claro, la mano muerta de su hija prácticamente. Wow. Al día siguiente, cuando el padre de Merry despertó, encontró la campana tirada en el suelo, por lo que corrió a abrir la tumba de su hija. Las manos de Merry estaban llenas de sangre y sus dedos no tenían uñas. Wow. El padre de Merry, desconsolado, se fijó que el ataúd tenía rasguños y que las uñas de su hija estaban incrustados en él. Wow. O sea, Merry estaba viva. Bueno, eso es lo que menciona, ¿no? Esta leyenda dice que si enciendes 3 velas frente a un espejo y dices 3 veces Bloody Mary mientras das 3 vueltas, es probable que aparezca. Wow. ¿Ustedes se atreverían a jugar esto? Yo la verdad nunca tuve el coraje de hacerlo porque más allá de creer o no, está el miedo, o sea, por parte mía está el miedo de que si pasara eso, ¿no? O sea, el qué hacer. Claro, te vuelves muy susceptible a lo que pueda pasar Ujú. y cómo puedes reaccionar ante eso, ¿no? ¿Qué tal si te Claro, aparece la nada y claro. Uno nunca sabe lo que puede pasar. De repente estas historias ya sean tal vez unos mitos, leyendas, ¿no? ujú, pero uno nunca No sabe el sabe. trasfondo, no sabe lo que Claro, pasa, ¿no? Lo que puede pasar, portales, claro. dimensiones. Y más allá del real o no, el hecho de creer y el hecho de ser muy apegado a estas creencias nos hace ver, de repente ya por el mismo hecho de las creencias, ver estas cosas, ¿no? Y eso tal vez nos impida, pues, el querer hacer Claro, algo. es cierto. Tú a veces te psicoseas por lo que pueda pasar. Y a pesar que no pueda pasar nada, quizás aparezca algo, Claro, ¿no? sí, Según en tu mente. Y bueno, ¿no? Grandes historias hoy día, sí, muy fuertes. También cosas que te han pasado. sí. Y como último, ¿tú crees en los chamanes? En, Mm, no sé si creerlo, pero respeto, ¿no? Si es que... en la Lo respeto, magia, no. Lo respeto más que nada. en la magia o en las brujerías que hacen ellos. Mm, pues... A medias quizás. De hecho, tengo aquí dos libros. En realidad iban a ser tres, pero por tema de protección no conseguí el tercero porque este último era de magia negra. Y en ese libro, lo que uno puede encontrar al alcance de sus manos, podemos encontrar rituales para invocar al mismo Satán, ¿no? Y es muy peligroso, ya Al sin que, nombre. claro, es muy peligroso ya que al solo leerlo, tú ya lo estás invocando. Y es un poco arriesgado tener estos libros, ya que al usarlos puede traer como que consecuencias graves. Por ende, tengo este libro que lo compré para ver qué cosas obtenía o qué cosas pueden tener, ¿no? Tengo la magia blanca que básicamente se tratan en los pequeños rituales que hace uno. Ahí abundan las cábalas que uno tiene tal vez o uno lo hace a final de año. Lo que se basa, pues, ¿no? Si quieres tener dinero, si quieres tener felicidad, ¿no? Pues magias simples para que te vaya bien. Y básicamente tengo el otro que es este libro de San Cipriano, que es como que el santo al que todo chamán o todo curandero se rinde o pide para que estos trabajos funcionen, ¿no? Ya que este santo ayuda mucho a lo que es las brujerías o los trabajos. Y por eso te preguntaba, ¿no? Si tenías un poco de creencia acerca de estos trabajos. De repente has visto en algún momento, o ya sea en video o en persona, los poderes que tienen estos trabajos que realizan estas personas, ¿no? Pues sí, sí he visto en la tele un poco. Hace reportaje, ¿no? También a sus ideas le hacían limpias, ¿no? Y Claro. Eso se podría decir que son como que magia blancas, blanca, claro, limpias para año nuevo para que le vaya bien, ¿no? claro. Y vayamos un poco, claro, la magia blanca es lo que todo el mundo ve. Son
se podría decir, pues, ¿no? Trabajos para ser limpia, ¿no? Para que te vaya bien, para hacer algo positivo, ¿no? Básicamente la magia negra es totalmente lo contrario, porque en estas podemos hasta dañar a una persona, ¿no? Con estos trabajos, con estas, se podría decir, hechicerías. Y yo he visto un reportaje en, en el Canal 5 en Panamericana, se podría decir, que van reporteros a cementerios antiguos y Ok. encuentran, pues, ¿no? Trabajos hechos en pleno cementerio. Y justo vi el otro día un video así de reportajes y esta era una reportera acá peruana que se va a un cerro de Chorrillos en plan de 5 de la mañana a 6 y encuentra una señora en pleno trabajo, ¿no? Y le encara a esta, se podría decir, bruja, y lo que tenía dentro de la bolsa era un gato muerto. Y estaba haciendo como que un tipo de brujería algo en el cerro. Y yo me quedé, Helado. hermano, impactado por esto, ¿no? Porque en realidad sí existe, no solo en la sierra, porque básicamente uno puede pensar que tiene mayor concentración en En la Piura. sierra, en Piura, mayormente todos los chamanes, todos los curanderos vienen de allá, pero también acá en Lima aún Se juega esas prácticas, ¿no? se sigue haciendo estas cosas. Y nada, espero que les haya gustado este capítulo, un poco Cargadito. cargado, más por las historias, sino por todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? Para poder llegar al final del video. Pasaron algunas cosas en el camino, pero siento que ha sido un buen capítulo, Sí, ha sido un capítulo, sí. Cargadito, pero bueno. un poco cargado. Espero que le sigan dando el apoyo al video. En el like, Leen suscríbanse. síganos en nuestro TikTok, compartan. Y nada, hermano. Cupacho.